Buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar una clase sobre ética. ¿Ya? Hoy nos toca ética. Ok, antes de comenzar la clase, quisiera hacerles algunas preguntitas. Eh, ¿Ustedes han sido encuestados hace una semana o 2 semanas? ¿Cuándo los han encuestado? Tengo entendido que había una encuesta a profesores. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? ¿O no fueron encuestados acerca de la evaluación de profesores? ¿Cuándo fue? Ah, fue ayer. No, ayer fue para tutores solo. Ah, para profesores fue hace cuánto, hace 2 semanas. ¿Una semana, dos? No recuerdo los. Ah, 2 semanas, 20 de mayo. Ok, ok. Y en la encuesta, ¿qué les han preguntado? O sea, ¿qué preguntas han venido más o menos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los criterios o los ítems que han considerado para la evaluación, para la encuesta? Por ejemplo, o sea, ¿qué han valorado o han considerado como un criterio, como un ítems dentro de la evaluación? ¿Se acuerdan? Material, exigencia, dinámica, resuelve problemas de primera misión, algo así. Ah, ok, ok. Ya, ok, ok. Bien, ok. Bueno, hoy día me acaban de informar sobre la encuesta y yo estoy un poco sorprendido porque, bueno, la calificación que he obtenido ha sido baja. Entonces, voy a aprovechar estos minutos para preguntarles eh, qué es lo que ustedes, no sé, me observan o han considerado que, no sé, quisiera saber eso para estar enterado, ¿no? Para estar informado y, bueno, ver qué puedo corregir de mis clases o qué es lo que tú necesitas que yo no te puedo brindar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tú has calificado? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? ¿Me entienden? Para poder, mejorar las clases, ver en qué estamos fallando los profesores, qué es lo que tú necesitas, ¿ok? Básicamente eso, ¿no? Ya, ahora yo estoy desde mi casa dictándote la clase de manera virtual. Bueno, el ciclo es un ciclo virtual, ¿no? Ahora, que dictemos en la academia en pizarra es una cosa. Y yo lo estuve haciendo, hoy me he sentido muy mal, por eso me he quedado en casa. Ayer estuve con una gripe, estuve con un malestar general y aún sigo un poco mal de la garganta por una tos, ¿no? ¿Ok? Entonces, me informaron que los alumnos prefieren las clases en pizarra, ¿no? En que el profesor vaya a la academia. Y yo lo hice, estuve haciendo eso. Hoy es una excepción. Pero yo lo que me pregunto es qué es lo que tú exiges para que yo pueda entenderte, porque si yo no entiendo exactamente cuál es el inconveniente que se genera. Porque en las clases yo les pregunto a ustedes, siempre les pregunto, ¿tienen preguntas o dudas? Y nadie habla, ¿no? Salvo uno o dos estudiantes. Nadie pregunta nada. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es el problema? Entonces, me gustaría que compartan esas impresiones, no sé, cuál es el inconveniente, ¿no? ¿Ok? Ya, eso es lo que me gustaría saber porque en la academia somos dos, tres profesores y lo que a mí me sorprende es que yo tengo dictando clases cerca de 20 años en diferentes academias y ahora dicto en la universidad, he dictado en la Cayetano Heredia, dicto en la Universidad del Cusco, he dictado en San Marcos en pregrado y ahora también dicto en posgrado. Entonces, lo que a mí me sorprende es eso, ¿no?
que un profesor, porque mis colegas, algunos de ellos son jóvenes, relativamente jóvenes, recién tienen 2 años o 3 años dictando, y que obtengan mayores calificaciones que quien habla. Yo me sorprendo, no entiendo qué es lo que el estudiante quiere, ¿no? Entonces, es lo que yo quisiera saber, ¿no? Y voy a preguntar en todas las aulas de ciclo virtual, porque en las aulas de ciclo virtual es donde he tenido más bajo puntaje en comparación con las del presencial. Entonces, yo quiero saber qué pasa por tu mente, qué es lo que tú necesitas. No lo sé. Eh, no soy un profesor carismático, yo no hago chistes, no sé si consideras que eso significa que no soy dinámico, no lo soy, yo no soy chistoso, soy bastante serio, soy bastante lineal, monótono, porque es un curso de filosofía, ¿no? Yo no soy payaso, no sé, no me han contratado para eso, ¿me entiendes? Y yo también pongo ejemplos, siempre pongo ejemplos en las clases, ¿ya? Por eso te digo, o sea, no comprendo yo cómo procesas tú. ¿Cuál es el profesor ideal para que tú califiques? Yo conozco a muchos colegas que son divertidos, son graciosos, son payasos, te divierten, de repente tú te conectas más rápido con ellos, algunos son carismáticos, etcétera, ¿no? Pero eso es el nivel pre. Cuando tú entres a la universidad, tú no vas a encontrar profesores payasos, ni chistosos, ni carismáticos. Tú pronto vas a ingresar a la universidad y si yo no encajo en ese perfil, lo lamento, pero quiero que entiendas eso, ¿no? Estudiar filosofía es algo difícil, ¿ok? Es extenuante y es algo bastante serio. En realidad no es motivo de chistes ni de bromas. Cada profesor tiene su propio estilo, no sé, su manera de enseñar, ¿no? Básicamente lo que hacemos es transmitir datos, conceptos, información, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer esa distinción, ¿no? A veces el alumno espera otro tipo de profesor y como que compara con los profesores que ha tenido, ¿no? Que de repente eran muy graciosos, muy chistosos, o no sé, ¿no? Tenían más ocurrencias, no sé exactamente, no sé qué tipo de profesores has tenido, ¿ya? Em, entonces, por eso es que yo más o menos quería saber, no sé, voy igual, el día viernes voy a estar en la academia, espero que me den un informe detallado de exactamente cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso quiero averiguar, ¿ok? Bien, sin ánimos de que yo te cuestione, no te estoy cuestionando ni nada, sino quiero informarme, quiero saber, ¿no? Básicamente eso es lo que, por eso les planteo esta cuestión de la encuesta, porque a mí me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende demasiado eso, ¿ok? Otra cosa es que yo no haya estudiado la carrera, yo he estudiado filosofía pura, he terminado mis estudios. Tengo 2 tesis sustentadas de licenciatura y de maestría, 2 tesis. Mis colegas ni siquiera tienen una tesis sustentada, no han terminado algunos la carrera y conozco muchos profesores que están en esa misma situación. Entonces, yo me pregunto, ¿es un problema de conocimiento? O sea, el profesor no sabe, yo no sé, no conozco, o es otro problema. ¿Ok? Eso es lo que a mí como que me surgen las preguntas, ¿no? Las inquietudes. ¿Qué es lo que tú necesitas realmente, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Dejamos ese tema a un lado, ¿ok? Em, Después, al finalizar la clase, más o menos entre la 2 de la tarde, 2, creo que 2 o 3, que terminan las clases hoy día, las clases que dio este grupo Ciencias, le voy a enviar al tutor, ya le voy a enviar los PPTs, así que no te preocupes, ¿ok? Pero no lo voy a hacer de inmediato porque tengo que entrar a otra clase y luego a otra y no tengo tiempo, ¿ok? Porque esto está en la computadora, tengo que descargar, mandarle un correo y luego mandárselo al tutor. Bien, hoy vamos a hablar de ética, ¿ok? Bien, ¿qué cosa es la ética, profesor? La ética es una disciplina, es una rama de la filosofía. En filosofía hay varias ramas, varias disciplinas. Son campos de estudio a los que los filósofos se dedican. Algunos se especializan en ética, otros se especializan en
estética, otros se especializan en epistemología. Son especialidades, son ramas, son disciplinas. ¿Ok? Ahora, tenemos que comenzar con algo muy básico. Es la diferencia entre la ética y la moral. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Qué diferencia existen entre estas dos palabras, estos dos términos? A lo largo de la historia, ¿cómo es que se ha definido la ética y la moral? A ver, la moral, por un lado, se ha definido como el objeto de estudio de la ética. Y la ética es la disciplina, o sea, la disciplina, ¿ok? Que es una disciplina filosófica, ¿ya? Cuyo objeto de estudio es la moral. O sea, la moral es el objeto de estudio y la ética es la disciplina filosófica. Primera diferencia. Segunda diferencia. La moral se define como la moral vivida. Así es como llaman a la moral. La denominan moral vivida. Y a la ética se la denomina, se la define como moral pensada. Moral pensada, ética. Moral vivida, moral. ¿Cuál es la diferencia o qué significa moral vivida? Moral vivida son el conjunto de acciones morales que realizamos en nuestra vida cotidiana. O sea, son los actos morales que realizamos en nuestra vida cotidiana. Eso es la moral vivida. El conjunto de actos morales o inmorales que realizamos en nuestra vida cotidiana. La moral pensada, ¿qué cosa es? La moral pensada es la reflexión crítica sobre los fundamentos de nuestros actos morales o inmorales. Eso es justamente la ética. El filósofo que se dedica a la ética lo que hace es reflexionar críticamente sobre el fundamento de los actos morales o inmorales, sobre el fundamento. ¿Qué es lo que está detrás del acto moral? ¿Por qué incurrimos en actos inmorales? Podría ser la corrupción, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la raíz de la corrupción? ¿Cuál es el fundamento de la corrupción? ¿Cómo explicamos la corrupción generalizada en nuestro país? ¿Cómo explicamos la infidelidad, por ejemplo? El caso de Cristian Domínguez. ¿Cómo explicamos por qué el hombre es infiel o por qué algunos lo son? ¿Cuál es el fundamento de ese acto inmoral? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la corrupción? ¿Cuál es esa raíz? ¿Es social? ¿Es económica? ¿Es psicológica? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el fundamento? ¿Ok? Entonces, ¿es que acaso el hombre es malo por naturaleza? ¿Es perverso, cruel y egoísta por naturaleza? ¿O es que la sociedad, la cultura influye en el ser humano? ¿Es la sociedad la que corrompe al ser humano? ¿O es que el ser humano nace con una naturaleza corrompida, una naturaleza malvada? Entonces, los filósofos se hacen ese tipo de preguntas sobre los fundamentos de nuestros actos morales o inmorales. Y finalmente, bueno, también hay otra diferencia. A la moral se la denomina, se la define como etos pre-reflexivo, previo a la reflexión, porque muchos de nuestros actos morales se han mecanizado hasta el punto que a veces no evaluamos o no pensamos bien lo que hacemos. Y por otro lado, la ética vendría a ser el etos reflexivo. Un etos reflexivo significa un etos pensado, es decir, es lo que justamente llamamos moral pensada, reflexionar sobre los actos morales que realizamos. ¿Ok? Preguntarnos qué es el bien, qué es la justicia. Preguntarnos, hacernos preguntas filosóficas e indagar sobre los fundamentos de los actos morales o inmorales del ser humano. Finalmente, la moral se define como el cumplimiento de las normas, cumplir con las normas, con las obligaciones, con los deberes, cumplir con los imperativos categóricos, es decir, cumplir con las leyes morales. Básicamente la moral se entiende como el cumplimiento de normas, de leyes morales, de deberes y obligaciones. Esa manera de definir la moral es kantiana, es la propuesta de Kant. Ahora, si nosotros nos referimos a la ética o definimos la ética está definida, está vinculada, está asociada con un
modelo ideal de vida. Cuando se habla de ética, se habla de un modelo ideal de vida y ese modelo ideal de vida es un modelo ideal de vida virtuosa y feliz. Un modelo de vida feliz, un modelo de vida en el que el ser humano sea virtuoso. La ética se piensa de esa manera, se define de esa manera. Esa manera de definir la ética, de pensar la ética, es aristotélica. Es Aristóteles quien nos propone esa manera de entender la ética, de definir la ética, basada en la felicidad, la virtud. Esa manera de entender o definir la ética es aristotélica. Por tanto, tenemos digamos, un cuadro comparativo entre la moral y la ética, entre Kant y Aristóteles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que ahora tienes en pantalla. Aquí está. Por un lado tienes la ética, disciplina filosófica, y la moral como objeto de estudio. Diferencia entre la ética y la moral. Profesor, ¿San Marcos ha preguntado sobre estas diferencias? Sí, San Marcos ha preguntado varias veces sobre las diferencias entre la ética y la moral. Puede ser que te venga una pregunta de eco, te venga un texto donde planteen la diferencia entre la moral y la ética. ¿Ok? Es esto lo que te acabo de explicar. Por un lado, Aristóteles, ¿no? En relación a la ética, y por otro lado, en relación a la moral, Kant, Immanuel Kant. ¿Ok? Ahí están. En este cuadro podemos ver la diferencia. ¿Ya? Entonces, eh, ahí están. ¿Ok? Comenzamos con esto primero, con la diferencia entre ambas. La moral vivida es el conjunto de acciones morales que realizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Entiendes? Acciones morales o inmorales. Eso es la moral vivida. ¿Ok? Eso es la moral vivida. ¿Entiendes? La moral vivida es cómo actúas tú en tu vida diaria, ¿no? ¿Ok? Entonces tiene que ver con la moralidad, con la cuestión práctica. Por eso se llama moral vivida. ¿Cómo vives la moral? ¿Cómo actúas? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, Cristian Domínguez, moral vivida, el acto de infidelidad de Cristian Domínguez. ¿Ya? El acto de infidelidad, estoy hablando del acto de infidelidad de Cristian Domínguez es un ejemplo de moral vivida. Él vive la moral de esa manera. ¿Entiendes? Entonces es una acción, un acto inmoral, no el acto de infidelidad como un acto inmoral. Ya esa es la moral vivida de Cristian Domínguez. La moral pensada es otra cosa. Entonces, vamos a suponer este escenario. Cristian Domínguez lo ampallaron, ¿no? Fue infiel ya. Pero vamos a suponer que Cristian Domínguez, después de ser ampallado, él comienza a filosofar. Él comienza a filosofar. Vamos a suponer que él comienza a plantearse la pregunta, pero ¿qué cosa significa ser fiel? ¿Qué cosa significa ser infiel? ¿Es que yo he actuado mal? ¿Es que acaso he sido deshonesto? Entonces el problema es la deshonestidad. Yo debí ser honesto con ellas, no debí jugar con sus sentimientos, pero ¿por qué actúo así? Imagínate que Cristian Domínguez se pregunte por el fundamento de la infidelidad. ¿Por qué soy infiel? ¿Es que acaso hay un gen de la infidelidad? ¿Es que acaso estoy determinado biológicamente por mis hormonas, por mis impulsos egoístas? ¿Mis apetitos sexuales me gobiernan? ¿Cuál es el fundamento de la infidelidad? Que Cristian Domínguez se haga esas preguntas y que comience a estudiar, a buscar libros de biología, genética, psicología, para tratar de entenderse, de entender su vida, por qué hace lo que hace, y de pronto Cristian Domínguez en un año escriba un libro y dicte conferencias sobre por qué los hombres son infieles, ya, eso lo convertiría en un intelectual, en un filósofo que indaga sobre el fundamento de la infidelidad. Pero obviamente eso no lo va a hacer Cristian Domínguez. Eso lo hacen los filósofos, los académicos, los intelectuales. Cristian Domínguez no va a hacer eso. Ni siquiera se va a plantear la pregunta sobre el fundamento de sus actos de infidelidad. No, él simplemente va a seguir viviendo y haciendo su vida como él le parezca conveniente, porque eso se llama moral vivida, no moral pensada.
Por eso te digo, hay gente que ni siquiera piensa lo que hace, simplemente lo hace. Actúa por impulso, apetito, un apetito carnal, sexual, y ya está. No tiene reparos ni siquiera, reparos morales ni nada por el estilo. Entonces, obviamente que eso es moral vivida, no es moral pensada, ¿me entiendes? La moral pensada ya es la reflexión sobre eso que has hecho. Evalúas e indagas sobre la raíz. ¿Cuál es la raíz de la infidelidad? ¿Cuál es el fundamento último? ¿A qué se debe? ¿Se debe a un problema socioeconómico? ¿Se debe a que no tuvo padres? ¿Vivió sin sus padres? ¿Fue abandonado? ¿No le dieron amor de niño, ¿no? De cuando era niño. ¿A qué se debe eso? Entonces, la búsqueda del fundamento, la reflexión sobre eso es algo que hacen los intelectuales o los científicos o los filósofos, pero no las personas en su vida cotidiana. ¿Entiendes? ¿Ya? A eso se refiere. El AMPAI lo cambió, dices que lo cambió. ¿Tú crees que lo haya cambiado? ¿Un sociólogo, un psicólogo, un filósofo se reúnen a debatir sobre el tema y dirían que no, que esto es solo temporal, nada más? Pero el asunto es ¿por qué? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué el ser humano actúa de esa manera? ¿Mm? ¿Por qué actúan de esa manera? Entonces hay que buscar la raíz del problema. ¿Cuál será la raíz? He ahí el trabajo del filósofo. Historia de la ética. Bien, antes de pasar a la historia de la ética, vamos a recordar rápidamente la persona moral, la definición de persona moral. Aquí se le llama persona moral. Persona moral es aquella que se define por tres características. Uno, conciencia moral. La persona moral es aquella que posee conciencia moral. Dos, la persona moral es aquella que posee libertad moral. Y tres, la persona moral es aquella que asume las consecuencias de sus actos, es decir, es responsable, responsabilidad moral. Esas tres características definen a la persona moral. Ahora, ¿quién es el amoral? Amoral. El amoral, ¿ya? Se define aquella persona que está privado de conciencia, aquel que no es consciente de sus actos. Ejemplos, tres ejemplos. Un niño todavía no ha alcanzado la madurez, la plena conciencia. El niño puede ser manipulado porque no logra discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es un niño. Un loco, un desquiciado, un orate, ha perdido la conciencia y un toxicómano, un drogadicto, temporalmente ha perdido la conciencia bajo los efectos de la droga o del alcohol. Son tres ejemplos de personas amorales. Amorales. ¿Ok? Listo. Ya está. Ese es el amoral. Ahora, hay algunos casos que son excepcionales donde se considera que la moral es aquel que también está privado de libertad. O sea, si estás privado de libertad, también puede ser definido como una moral. Ejemplo, ¿qué pasa si tú te vas al banco, ¿ok? O acompañas a tus padres, no lo sé, a un banco, a sacar dinero y de pronto ingresa un delincuente? El delincuente ingresa, arriba las manos, esto es un asalto, todos se tiran al piso y el delincuente te escoge a ti, te elige a ti. Tú, ven aquí, toma el arma, te da una arma y te dice ya, ¿me vas a ayudar en este robo o yo te asesino? Entonces el delincuente te amenaza con un arma, ¿ok? Y te pide que tú mates a alguien, ¿no? Vamos a suponer que hay un policía ahí o alguien que intentó eh, matar al ladrón y el ladrón en venganza dice, ya tú, toma el arma, dispárale. Y si no le disparas, yo te mato a ti. Te mato a ti y mato a ese policía. Así que, vamos, hazlo.
Entonces, en esa circunstancia, tú estás privado de libertad, no tienes alternativa. Significa que esa situación, ya, imaginaria, ya, podemos, ojo, señalar que la persona es amoral. En ese caso eres amoral porque si bien posees conciencia, o sea, eres consciente de lo que está pasando, pero no eres libre para decidir si disparar o no disparar, porque tu vida está en riesgo. ¿Ok? Es un caso excepcional de persona amoral. Muy bien, ahora vamos a ingresar rápidamente a las teorías éticas. Las teorías éticas a lo largo de la historia. ¿Ok? Las teorías éticas han abordado problemas. ¿Qué problemas se han abordado en las teorías éticas? Problemas como ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Los filósofos se han preguntado ¿qué es el bien? Problemas como ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la felicidad? Si somos realmente libres o no somos libres. ¿Qué debo hacer? La pregunta por el deber es la pregunta kantiana. ¿Qué debo hacer? Entonces, esas son las preguntas o los problemas éticos. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la historia se han planteado diferentes teorías para responder a estas preguntas, a estos problemas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la ética intelectualista, así se llama, ética intelectualista. ¿De quién? De Sócrates y Platón. Sócrates y Platón proponen una ética intelectualista. ¿Ok? Intelectualista. ¿Por qué se llama así intelectualista? Porque los actos morales, porque los actos morales, porque la virtud, ¿ya? Y los actos morales están basados en el conocimiento intelectual, ¿ok? Entonces, en otras palabras, la virtud, ¿ya? Depende o se fundamenta en el conocimiento. Que tú seas virtuoso, yo sea un hombre virtuoso, ¿depende de qué? Depende del conocimiento que yo tenga. Si tengo conocimiento, entonces soy una persona virtuosa. O sea que la virtud se fundamenta en el conocimiento, se fundamenta en el conocimiento, ¿ok? Intelectual, ¿ya? Entonces, Sócrates y Platón van a sostener eso. Para ambos, la virtud se fundamenta en el conocimiento, se fundamenta en la sabiduría. Para Sócrates, se fundamenta exactamente en el concepto, en la definición de aquello que es justo, de aquello que es bueno, pero básicamente es en la definición universal, en el concepto, porque Sócrates siempre se planteaba la pregunta, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? Y buscaba definiciones. Entonces, para Sócrates, un hombre es virtuoso en tanto que la virtud se fundamenta en el conocimiento de conceptos, de definiciones. Hay que tener el concepto, la definición de la justicia. Si tú tienes el concepto, la definición, entonces vas a actuar de manera justa. El conocimiento de la justicia, el concepto, la definición, te permite actuar de manera justa. ¿Ok? Entonces, Sócrates cree que el conocimiento es la garantía para actuar, ojo, de manera justa, para hacer las cosas correctamente. Platón sostiene que la virtud se fundamenta en el conocimiento de qué? De las esencias, es decir, del bien, pero del bien en sí, de la justicia en sí. Y cuando hablamos de justicia en sí, el bien en sí, yo te estoy hablando ya de metafísica, te estoy hablando del mundo de las ideas. O sea, para Platón se trata de conocer las ideas, no los conceptos o las definiciones de la mente humana, sino las ideas que están en otro mundo, en otra realidad, en el topos Uranus. Eso es lo que Platón va a pensar. En ambos casos, la virtud se fundamenta en el conocimiento. ¿Ok? Por eso, Sócrates dijo, el hombre es malo por ignorancia. El hombre es malo por ignorancia. Frase de Sócrates. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si el hombre tiene conocimientos, el hombre hace las cosas bien, actúa de manera correcta. Por falta de conocimiento, por ignorancia, es que hacemos las cosas mal. Pero la pregunta sería, si esa
tesis es correcta. ¿Realmente el ser humano actúa mal, hace cosas malas por falta de conocimiento? No, Claro, claro que no, No, porque si nosotros analizamos el caso de Cristian Domínguez, o sea, Cristian Domínguez fue infiel, ya, es un acto inmoral, pero ¿por qué lo hizo? Profesor, yo creo que lo hizo porque él no fue a la universidad, no estudió una carrera, y entonces como él no estudió nada por falta de conocimientos, porque solo es un artista, ¿no? Lo que sea que haga, modelo, artista, entonces por eso, profesor, si él hubiera estudiado, hubiera leído libros, hubiera estudiado una carrera, entonces él sería una persona correcta, una persona fiel, profesor. Claro que no. El que estudies una carrera y que seas profesional, ingeniero, abogado o lo que sea, no te va a convertir estrictamente o con necesidad, con carácter necesario, en una persona honrada, en una persona fiel. No, no lo garantiza. Entonces, en cambio, Sócrates y Platón creían eso. En Grecia, en general, se pensaba de esa manera. Esa, tenían una forma de pensar muy intelectualista, ¿ok? Muy, muy intelectualista. Entonces, a eso se refiere la ética intelectualista, ¿ok? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la ética de Aristóteles? La ética de Aristóteles es conocida como la ética de la felicidad. Se le llama ética eudemonista o ética de la eudaimonía, ¿ok? La ética de Aristóteles. En su obra Ética a Nicómaco, Ética Nicomaquia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Que el bien, ¿ya? Es la felicidad. El bien es la felicidad. Y cuando habla del bien, Aristóteles habla del bien supremo. O sea, no te habla de cualquier bien, del bien supremo. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? ¿Hay otro tipo de bienes? Por supuesto. Hay bienes que no son supremos. Hay bienes que no son supremos, que no son fines en sí mismos. Hay bienes que en realidad son medios para bienes mayores. ¿Ok? O sea, hay bienes, hay tipo de bienes que no son bienes supremos, sino que simplemente son medios para otros fines mayores, para otros bienes mayores. Ejemplo, ingresar a la universidad. Ingresar es solo una meta entre otras metas, no es una meta suprema. Es una meta entre otras metas, es un fin entre otros fines. Es un bien en tanto medio para otros bienes mayores. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú ingreses, te vas a trazar otra meta, terminar tus estudios. Y cuando tú termines tus estudios, te vas a trazar otra meta. ¿Entiendes? Conseguir trabajo bien pagado, luego te trazas otra meta, de repente tener familia, hijos o un departamento, yo qué sé. Entonces, todas esas metas o esos bienes en realidad son medios, pero la felicidad no es un medio. La felicidad es el fin supremo, es el bien supremo que todo ser humano quiere. Todos buscamos la felicidad, ¿ya? Todos queremos ser felices, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice Aristóteles, o sea, eso es natural. De manera natural, el ser humano se inclina siempre a la búsqueda de la felicidad. Ahora, como entonces aquí estamos señalando que hay un fin, hay una meta, ese fin, esa meta, ese bien supremo es la felicidad, por eso se le ha dado a esta ética el nombre de teleológica. ¿Por qué teleológica? Teleo, telos, significa meta, fin. Entonces es una ética de los bienes supremos, de los fines supremos. Y ese bien supremo, ese fin supremo, es la felicidad, pues. Por eso se le nombre de teleológicas, ¿ok? Ética teleológica. Ahora, profesor, si ya sabemos que el bien supremo es la felicidad y que todos buscamos la felicidad, la pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Qué necesitamos para ser felices?
¿Qué es lo que se necesita? Pues para alcanzar la felicidad necesitamos de la virtud. Tenemos que ser virtuosos. La virtud. Se requiere de la virtud. Ah, la virtud, así es. Entonces Aristóteles lo que hace, clasifica la virtud. Nos propone una clasificación de la virtud. Aquí tienes la clasificación, ahí está. Dos tipos de virtud. La virtud práctica y la virtud teórica. Dos tipos de virtud. La virtud práctica y la virtud teórica. ¿Ok? La práctica, llamada ética, se refiere al hábito. Significa hábito. Hábito, así es, hábito. Una golondrina no hace el verano. ¿Qué significa esto? Que el que una sola vez tú hayas realizado un acto correcto, un acto de justicia, un acto de bondad, eso no te convierte a ti en una persona justa, porque solo lo hiciste una vez. En cambio, si tú lo haces todos los días tú practicas la justicia, la honradez, eso se convierte en un hábito. ¿Entiendes? Entonces se trata de un hábito. No es que una vez en tu vida tú actuaste de manera justa y todos los otros días de tu vida tú eres una persona injusta y desgraciada. Entonces tú no eres una persona justa. Tú tienes que actuar con justicia siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Tiene que ser un hábito. Para ser una persona fiel, ¿qué se necesita? Practicar la fidelidad todos los días. Para ser una persona justa, ¿qué se necesita? Practicar la justicia todos los días. Para ser una persona honrada, ¿qué se necesita? Practicar la honradez todos los días. Es un hábito. ¿Entiendes? Y por otro lado, en la virtud práctica también es importante el justo medio. El justo medio quiere decir que no debes caer en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? El defecto y el exceso. Por ejemplo, la cobardía, ser cobarde, defecto. Ser temerario, exceso. No seas temerario, no seas cobarde. Entonces, debes ser valiente. La valentía es el justo medio entre la cobardía y la temeridad. ¿Ok? Y este justo medio se puede aplicar a otros ámbitos de tu vida, otros aspectos. Por ejemplo, comer. Cuando comas, no comas en defecto. No comas poco. No comas en exceso. Busca el justo medio. Y ese justo medio es relativo a cada persona, a cada individuo. ¿Por qué? ¿Por qué es relativo? Porque lo que tú comes no es lo mismo que comen otras personas. Depende de tu talla. Si eres más alto, comes más. Si eres más corpulento, depende de tu contextura, ¿no? Si eres pequeñito, 1,50 m, tú eres una estatura, una contextura delgada, comes menos. O sea, no comemos la misma cantidad. No bebemos en la misma cantidad de agua, todos nosotros. Es relativo a cada cuerpo, cada organismo. ¿Ok? Y por otro lado, la virtud teórica. La virtud teórica, llamada dianoética, ¿ok? Esta de acá tiene que ver con la sabiduría. O sea, es a través de la sabiduría, ¿ok? A través del conocimiento, a través de la razón, que nosotros practicamos o nos dedicamos a esta virtud. ¿Ya? Es una virtud intelectual. Esta virtud teórica es lo que ya habían planteado Sócrates y Platón, pues, porque ellos le habían dado la más importancia a lo teórico, a lo intelectual, y habían olvidado la práctica. Entonces aquí Aristóteles recoge lo que ya habían planteado Sócrates y Platón y le va a añadir la dimensión práctica, la virtud práctica, que eso no lo había pensado ni Sócrates ni Platón. Entonces la virtud teórica es una virtud intelectual, que tiene que ver con un estilo de vida. Ese estilo de vida se llama bios theoretikos, una vida teórica, una vida dedicada a la contemplación. En eso consiste esta virtud teórica. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es con respecto a Aristóteles. ¿Ok? Luego, esa es la ética de la felicidad de Aristóteles o ética eudemonista de Aristóteles. Ahora vamos a ingresar a otra ética. Esa es la ética de los hedonistas, Epicuro y Aristipo. ¿Ok? Es una ética que está basada en el placer. El principio, el criterio es, el bien es el placer, el mal es el dolor. Lo bueno es el placer y lo malo es el dolor.
Entonces, ¿cómo debemos actuar en función de este criterio? Debemos ser prudentes al momento de satisfacer nuestros deseos y necesidades. ¿Por qué prudentes? Porque puede ser que aquello que nos provoque placer pueda, ojo, en consecuencia, provocarnos dolor. Es decir, hay situaciones en las que algo puede ser agradable, pero eso que es agradable puede convertirse en algo doloroso, puede provocarnos un mayor dolor, un mayor malestar. ¿Me entiendes? Entonces hay que ser prudentes al momento de tomar decisiones en nuestra vida, porque eso que nos puede gustar y es agradable y placentero puede provocar demasiado dolor. Entonces hay que evaluar, hay que hacer un cálculo, hay que evaluar los pros y los contras de las cosas que hacemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, si alguien va a una fiesta y bebe, entonces hay que beber con prudencia. No puedes, pues, beber demasiado porque puede ser que te haga daño. Y tú sabes de repente que te hace daño. Entonces hay gente que dice, bueno, ya bebí, ya no puedo más. Mi organismo ya no tolera más alcohol. Si yo continúo bebiendo, me voy a poner, me voy a enfermar. Mañana no me voy a poder despertar, de repente me provoca un malestar todo el cuerpo, o de repente un malestar estomacal, yo qué sé. Entonces, prudentemente, ¿no? Toma lo necesario, hasta eso, suficiente. Ya disfruté, eso es todo. Pero hay personas que no son prudentes. Dicen, no, dame para acá, yo sigo tomando. Incluso hay personas que pueden combinar hasta los tragos. No, no hay problema. ¿Qué tienes para tomar? Vino, ya dame el vino. Se acabó el vino, tenemos ron, ya tómate el ron. ¿Qué hay? Cerveza, ya. Y además chichajora. Imagínate. O sea, hay gente que luego de todo eso, de ingerir todas esas bebidas, termina por, uff. Entonces, hay que, si bien puede ser agradable algo, hay que evaluar bien qué es lo que estás haciendo, porque eso te puede provocar mayor dolor. Si es agradable, por ejemplo, tener enamorada o enamorarse de alguien, pero hay que evaluar si esa relación te conviene o no, porque puede ser que te involucres con un tóxico o una tóxica y te provoque un mayor daño, un mayor dolor. Es decir, puede ser que algunas experiencias sean agradables, estar con alguien, pero puede ser que esa persona te perjudique en la vida, te provoque más daño y dolor a la larga. Entonces, ¿qué decisión debes tomar? Pues alejarte de ese tipo de personas. Por muy agradable que pueda ser estar con esas personas, a la larga te pueden provocar un enorme dolor y malestar. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ser prudentes. O sea, la ética hedonista no es simplemente disfrutar de los placeres corporales, sensoriales, de una manera desenfrenada. No, 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 no. No es así. ¿Ok? No es así. Hay que evaluar bien lo que uno tiene que hacer en la vida, cómo tiene que actuar, ¿ya? Hay que evitar el dolor, hay que pensar muy bien, hay que evaluar eso. ¿Ok? Entonces, dice, sin embargo, dice, hay situaciones en las que experimentamos algo de dolor, un poquito siquiera, para lograr un mayor bien. ¿Me entiendes? Un mayor bien. Por ejemplo, ustedes están haciendo mucho esfuerzo por estudiar. Todo el día, a veces, ahora están en sus casas, encerrados, estudiando, en la tarde, en la noche repasan, porque pronto es el examen, te estás estresando, a veces dejas de lado muchas cosas, amistades, te privas de muchas cosas por tu ingreso a la universidad. Estás haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo a veces es doloroso, es agotador, cansado, pero vale la pena porque vas a lograr un mayor placer cuando ingreses. Entonces, Epicuro señalaba eso. También señalaba que de los placeres, de los deseos que tenemos que satisfacer, hay que principalmente satisfacer aquellos que son necesarios y naturales, o naturales y necesarios. ¿Cuáles son esos deseos naturales y necesarios o necesidades naturales y necesarias? Comer, comer es indispensable para poder vivir. Beber agua es indispensable. Hidratarse. Dormir, indispensable. Esos son deseos, necesidades naturales y necesarias. Son los principales. Ahora, pero también hay los no naturales y los no necesarios. Ya, eso no hay que satisfacerlos, hay que tener cuidado con ello. Por ejemplo, los lujos, la riqueza.
¿ya? Por ejemplo, un Rolex. Un Rolex es algo no natural y no necesario. Para la vida no es necesario ni natural, ¿entiendes? O sea, no te mueres, pues, si no te vas a morir porque no tienes un Rolex o no tienes un iPhone. No, pero eso yo me muero, no puedo, yo no puedo andar con un celular así, esos celulares baratos. No, ¿qué va a ser de mí? No, no, no. Entonces, nadie se muere por usar cualquier celular barato, yo qué sé. Entonces, eso ya son lujos, refinamientos, y Epicuro critica eso. Esos son los no naturales y no necesarios. No lo necesitas para vivir. Entonces, obviamente que aquí Epicuro nos está planteando lo básico para poder vivir eso, ¿ya? Que también es fuente de placer, permite que seamos felices. Hay una crítica a la riqueza, a esa idea de que la felicidad se logra a través de la riqueza. Finalmente, para Epicuro, es importante que el cuerpo y la mente se encuentren sanos, sin dolor alguno, ¿ok? Entonces, la aponía es la ausencia de dolor en el cuerpo. Cuando no hay dolor en el cuerpo, uno está tranquilo, uno puede estudiar, puede hacer muchas cosas y uno puede ser feliz. Y también cuando uno logra la ataraxia. La ataraxia es la ausencia de dolor en el alma. Cuando uno está en paz, tranquilo, imperturbable. Esa paz interior también es importante para ser feliz. Tanto la ausencia de dolor en el cuerpo como la ausencia de dolor en el alma son condiciones que hacen posible el placer y la felicidad. ¿Ok? Muy bien. A eso se refiere entonces la propuesta hedonista de Epicuro, ¿ya? O el epicureísmo, como se le ha dado el nombre. Muy bien. Por aquí tenemos a San Agustín, ¿ya? San Agustín, que era un filósofo cristiano, que él, bueno, como cristiano, él pues afirmaba que Dios creó al hombre, ¿no? Y creó al hombre con libertad. Hay un concepto aquí que es el concepto del libre albedrío. O sea, el hombre tiene libre albedrío. ¿Ok? Por tanto, el hombre tiene que tomar una decisión, tiene que elegir sabiamente qué es lo que va a hacer de su vida. ¿Ok? Entre el pecar y no pecar. Pero es decisión del ser humano, no es decisión de Dios. Tú tienes libertad. Por tanto, tienes que asumir las consecuencias de tus actos. O sea que tiene que haber responsabilidad. Si eres libre, entonces tienes que hacerte responsable, porque es tu decisión. Eres tú el que está eligiendo, el que está actuando, no es Dios. ¿Ok? Aquí se pone énfasis en la libertad, el libre albedrío, y se le está restando, digamos, importancia al providencialismo. Pareciera que Agustín está apostando más por la libertad que por el providencialismo, pero en realidad San Agustín lo que hace es conciliar el providencialismo con el libre albedrío. Ambas cosas serían posibles en San Agustín, ¿ya? Para él sí se puede armonizar el providencialismo, es decir, la idea del que Dios tiene un plan para todos nosotros y que el mundo ya ha sido previamente organizado, ¿ya? Y estructurado, de tal manera que las cosas que ocurren ocurren porque Dios quiere que ocurran de esa manera. Entonces, para San Agustín, a pesar del providencialismo, el hombre es libre de decidir, de actuar. ¿Ok? Entonces, San Agustín le pone mucho énfasis al libre albedrío. Y por tanto, no tenemos que culpar a Dios de las desgracias que nos pasan. Nos pasan porque en realidad hemos tomado decisiones equivocadas. ¿Ok? Muy bien. Luego por aquí mencionamos a Hume, ¿ya? Hume, también encontramos en Hume un planteamiento ético, ¿ok? Sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Hume se pregunta sobre los actos morales, ¿no? Sobre el bien y el mal, y Hume sostiene que el bien y el mal en el ser humano se fundamentan no en la razón, se fundamentan en los sentimientos. ¿Ok? Entonces, el bien y el mal se fundamentan en los sentimientos del ser humano, en nuestros sentimientos, en la simpatía y no en la razón. El fundamento de nuestros actos morales se encuentra en el sentimiento, ¿ya? En el sentimiento. Entonces, esta forma de pensar la ética es distinta de la kantiana.
porque Kant basa más bien el acto moral en la razón. La razón práctica es el fundamento del acto moral. Hume dice, no, no es la razón práctica, no es ningún tipo de razón, es el sentimiento. Esto convierte a la ética de Hume en una ética subjetivista, en una ética irracionalista. Kant no estaría de acuerdo con Hume, porque la ética kantiana es todo lo contrario, es objetivista, es racionalista. ¿Ok? Se contrapone la ética de Hume, basado en los sentimientos, con la ética kantiana, que es una ética formal, es una ética racional, ¿ya? A priori, ¿ok? Entre otras características. Entonces, frente al relativismo moral, propone la utilidad como fundamento de la moral, pues es constante, universal y está en la naturaleza humana. Es decir, si nosotros fundamentamos lo bueno y lo malo en el sentimiento, eso es relativo. Eso nos conduce a un relativismo, porque lo que yo pueda sentir no es lo que tú sientes. Tus sentimientos son distintos a los míos. Entonces, tú puedes actuar en función de tus sentimientos, yo actúo en función de los míos, ¿ya? Y esto genera un relativismo. Entonces, para evitar el relativismo, él apela a la utilidad como si fuera un criterio, ¿ok? De tal manera que el acto moral debe fundamentarse no solo en el sentimiento, sino también en la utilidad. O sea, lo que hagamos tiene que ser útil para la sociedad, tiene que beneficiar a la sociedad. Si beneficia a la sociedad, entonces lo que estamos haciendo está bien, ¿ok? Estaría bien, estaríamos haciendo lo correcto. Porque de esta manera tendríamos un anclaje distinto, un fundamento universal, porque eso está en la naturaleza humana, está en nosotros, ¿ya? Buscar la utilidad, el bienestar para los demás. Entonces, una acción buena es aquella que busca la felicidad y la satisfacción de la sociedad, y no solo tu propia satisfacción, nada más, o tu felicidad. La utilidad atrae porque responde a la necesidad o tendencia natural. Esa tendencia que inclina al hombre a promover la felicidad de sus semejantes, de la mayoría de personas. Esto se parece un poco a la ética utilitarista, aunque Hume no es un representante de la ética utilitarista, no lo es. En la ética utilitarista, esa es la ética de Bentham y de John Stuart Mill, ¿ok? Pero por ahí hay algún parentesco, digamos, en cuanto a este criterio de utilidad. Entonces aquí tenemos la ética utilitarista. Esta ya es la ética utilitarista de John Stuart Mill y de Bentham, Profesor, ¿ok? Sí. profesor, una consulta. Entonces, Hume dice que la felicidad está en más que todo en poder inclinarse a la sociedad, o sea, beneficiar a la sociedad y no a uno mismo, o a uno mismo y a la sociedad. Lo que pasa es que ahí en Hume hay una dimensión egoísta que tiene que ver con el individuo, con los sentimientos, porque los sentimientos son egoístas. Pero él trata de evitar ese egoísmo y ese relativismo basado en los sentimientos, porque si el acto moral se basa en los sentimientos, de hecho, eso convierte la ética de Hume en una ética individualista, egoísta y relativista. Entonces, él trata de salir de ese egoísmo o relativismo apelando al criterio de utilidad, porque el criterio de utilidad ya lo que haría es salir de ese individualismo y considerar una especie de criterio social, colectivista, ¿no? Pensar en la sociedad. Entonces, en Hume hay ambas cosas. En Hume hay ambas cosas, porque algunos conciben más bien la ética de Hume como una ética egoísta, pero él trata de superar ese egoísmo o ese relativismo apelando al criterio de utilidad. Pero él no es un utilitarista en estricto sentido, no llega al nivel de un utilitarismo que fue planteado por Bentham y Mill, que es una escuela filosófica. Hume nunca se adhirió a esa escuela, no tiene ninguna relación con la escuela, pero intentó salir de esa concepción, ¿entiendes? O sea, no podemos plantearnos blanco y negro, ¿no? Sino los matices. O sea, lo que hace Hume es matizar un poco su teoría ética, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso Ah, es lo que ya. encontramos en su propuesta. O sea, no es que o es individualista o es colectivista, es ambas cosas. Trata de justamente salir de esa dicotomía
entre el individualismo o el egoísmo moral basado en el sentimiento y trata de añadir un criterio colectivista, un criterio utilitarista que está pensando ya en la mayoría, ¿no? ¿Entiendes? Ese problema entre el individualismo y el colectivismo, eso también es algo que los utilitaristas tuvieron que enfrentar, porque los utilitaristas están planteando como principio de utilidad el maximizar el placer, maximizar la felicidad para el mayor número de personas. Pero aquí hay un problema. Si están pensando en la mayoría, el problema es que ellos son liberales. Y los liberales se caracterizan ¿por qué? Por su individualismo radical. O sea, el liberal solo piensa en el individuo, cada uno piensa en sí mismo, su bienestar. Pero eso entra en contradicción con el principio de la utilidad, porque el utilitarismo está pensando en la mayoría. Entonces, ellos tuvieron que también enfrentarse a ese problema. ¿Cómo conciliar el utilitarismo con el liberalismo? Porque ellos son liberales. San Marcos hizo una pregunta sobre Stuart Mill. Vino en el examen de San Marcos sobre un texto que se llama Sobre la libertad. Y ahí Mills, el texto, no es sobre utilitarismo, era sobre liberalismo, porque él es un liberal. Y el liberal defiende el individualismo. No se preocupa por la mayoría, no le importa la mayoría. Entonces, ahí viene el problema para estos filósofos. Entre el liberalismo, ellos se debatían algo así, se debatían entre el liberalismo por un lado y su individualismo radical y el utilitarismo que tiene cierto compromiso colectivo, colectivista. ¿Me entiendes? Ahora, Bentham es el fundador, Mill es el discípulo de Bentham. Entonces, hay una concepción clásica, que es la de Bentham, y luego un replanteamiento con John Stuart Mill, que es posterior. Ahora, ¿qué es lo que proponen ellos? Que el bien consiste en maximizar el placer, la felicidad, el bienestar para el mayor número de personas. Cuando decimos mayor número de personas, estamos hablando de cantidad, de un criterio cuantitativo. No importa la minoría, sino la mayoría. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar decisiones en función de una mayoría de personas, no de una minoría. Esa minoría tendría que ser sacrificada en favor de la mayoría. Es algo que se le ha criticado al utilitarismo, porque el utilitarismo siempre alguien se sacrifica, una minoría. Y bueno, hay filósofos que han dicho que no es válido plantearse eso, ¿no? ¿Ya? Que una mayoría está por encima de una minoría. ¿Ok? Entonces, lo que Bentham va a plantear es eso, ese principio de la utilidad, que tiene fuertemente un criterio fuertemente cuantitativo, ¿ya? Un fundamento cuantitativo. Ahora, lo que hace Mill es agregarle a ese criterio un criterio cualitativo, ¿ya? El criterio cualitativo es importante para tomar decisiones, hay que evaluar la situación, los detalles, para tomar una decisión. Entonces, para entender el utilitarismo, siempre se cita como ejemplo la metáfora, o mejor dicho, el dilema del tren, que es una metáfora. El dilema del tren es un dilema imaginario, no es un dilema real. Un dilema es una disyuntiva en la que uno tiene que elegir entre A o B, pero tanto A como B representan conflictos morales. No es fácil decidirse por A o por B, porque cada una de estas dos alternativas tiene, ojo, compromisos morales, conflictos morales. Nos cuesta tomar una decisión porque ambas alternativas son difíciles de elegir. Entonces, en el dilema del tren, ya es un dilema imaginario, tenemos un tren, imaginemos un tren a una gran velocidad. Entonces, el tren está yendo a gran velocidad y en esa dirección, ya, en las rieles del tren se encuentran, vamos a suponer, tres personas. Tres hombres se encuentran sentados en las rieles del tren, descansando. Y más allá hay un desvío del tren, o sea, hay un riel que desvía el tren, ¿ok? Entonces tienes un desvío y tienes el tren que está en esa dirección y en esa dirección hay tres hombres. Y en ese desvío hay un hombre que está sentado. Entonces tienes uno y tres hombres. Por un lado tienes tres en un riel y en el otro tienes un solo hombre.
Entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión, si tenemos que elegir salvar la vida de estos hombres, ¿a quién salvaríamos? Si salvamos la vida de tres, eso significa que desviamos el tren antes de que los arrolle, desviamos el tren y en ese desvío mataría solo a uno. Entonces, uno sería el sacrificado y salvaríamos a tres. ¿Y por qué salvaríamos a tres? Porque según el utilitarismo, ¿qué es lo que se busca? Maximizar el placer, la felicidad y el bienestar para quienes? El mayor número de Número de personas. personas. Acá hay tres, pues, y aquí hay solo uno. Lógicamente, el utilitarista salvaría estos tres. Pero ahí solo estamos considerando un criterio cuantitativo, solo la cantidad. No estamos evaluando la calidad de las personas. ¿Quiénes son estas personas? No hemos considerado esos aspectos. Entonces, John Stuart Mill lo que va a señalar es que hay que agregar un criterio cualitativo, hay que evaluar quiénes son esas personas, qué edad tienen, si están sanas, están enfermas, si son niños, si son científicos, quiénes son. Entonces, volvemos al dilema del tren. Vamos a suponer que estas tres personas que están en el riel, sentados ahí, son tres delincuentes que han escapado del penal de San Juan del Lurigancho. Tres delincuentes. ¿Ok? Bien. Y esta otra persona que está en el otro riel, esta otra persona es un científico sanmarquino que ha descubierto la cura del cáncer. Ha descubierto la cura del cáncer. ¿Ok? Entonces, si tenemos que elegir, en ese caso, salvaríamos al científico. Pero tú dirás, profe, pero es solo un hombre. Aquí hay tres. Ya, pero estos tres son delincuentes, han hecho mucho daño a la sociedad. ¿Para qué salvarlos? Si los salvamos, sacrificamos al científico. Pero ¿qué nos conviene? A ver, si salvamos al científico, no solo salvaríamos la vida de un hombre, salvaríamos la vida de cientos y miles de seres humanos que padecen de cáncer. ¿Te das cuenta? Es decir, no abandonamos el criterio cuantitativo, sino que hemos añadido un criterio cualitativo al cuantitativo, porque se mantiene, ojo, se mantiene el principio de la utilidad, maximizar la felicidad. Claro, si salvamos a más personas son felices, ¿no? Hay mayor felicidad, mayor placer y mayor bienestar. ¿Entiendes? Muy bien, a eso se refiere el utilitarismo. Ahora la ética kantiana, que se llama ética formal. ¿Ya? Se llama ética formal. ¿Por qué se llama formal esta ética? O formalista. También creo que entiendas esto, ¿no? También hay éticas materiales. Hay éticas materiales, hay éticas formales. Ética kantiana es formal. ¿Por qué? Porque Kant no contempla las circunstancias, no contempla los contextos, las circunstancias en las que están las personas que actúan moralmente, no. Para Kant no es importante el contexto social, histórico, nada de eso. No importa la época en la que estés, no importa si eres pobre, rico, no importa tu estatus social. Es formalista, ¿ok? Es decir, lo único que prevalece o que importa es la ley moral. Por encima de las circunstancias, tú debes actuar en función de la ley moral, ¿ok? Tú debes actuar de manera incondicionada. Los actos morales son incondicionados, no están condicionados ni por la economía, ni por el tipo de sociedad, ni por la época, no están condicionados por nada, no están condicionados ni por recompensas ni por castigos. El acto moral no se basa en recompensas, no se basa en castigos, no se basa en premios, no, independientemente de las circunstancias, independientemente de los premios, castigos, debes actuar. O sea, el acto moral se basa en el deber y ese deber es un dictado de la propia conciencia moral del individuo. O sea, tu propia conciencia te habla y establece el deber, lo que debes hacer. Nada más, al margen de las circunstancias en las que estés viviendo. ¿Ok? Eso significa que el acto moral es autónomo, o sea, te compete a ti, nada más que a ti.
Tú actúas en función de tus propios criterios, de tu propia conciencia moral, ¿ok? Entonces, si alguien te dice, oye, haz esto, no, 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 señor, yo soy autónomo. Yo tomo la decisión, yo evalúo, pienso, me doy cuenta, soy consciente, pero yo no voy a hacer lo que usted me dice. La moral kantiana es autónoma, ¿ok? Actuamos en función de nuestra propia conciencia moral. A eso se refiere Kant. Y actuamos por deber. ¿Y ese deber de dónde sale? De nuestra propia conciencia. Es una autoexigencia personal, ¿entiendes? Es personal, nada más. ¿Ok? No buscamos recompensas, no buscamos castigos, actuamos en función del deber por el deber mismo. Por eso Kant va a diferenciar el imperativo hipotético, que es condicionado, del imperativo categórico, que es incondicionado. Entonces, esa diferencia entre imperativo hipotético, condicionado, y el imperativo categórico, que es incondicionado. La fórmula del imperativo hipotético condicionado, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es si quieres, debes. Si quieres, debes. Es una fórmula condicional. Si quieres, debes. Si quieres, debes. Si quieres que yo ingrese a la universidad, imagínate que tú le digas esto a tus padres. Si ustedes quieren, papá, mamá, si ustedes quieren que ingrese a la universidad, deben comprarme un iPhone. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás condicionando a tus padres. Y de repente tú dices, no, profesor, es que de esa manera me dan una motivación, profesor, me motivan a estudiar, pero estás condicionando. Kant no está de acuerdo. Los actos no deben estar condicionados. Si quieres, debes, no. Entonces, la otra fórmula es distinta. Imperativo categórico. Acto moral incondicionado. Fórmula. Debes porque debes. Debes porque debes. Repito, debes porque debes. Debes estudiar porque debes estudiar. ¿Se acabó? No vas a recibir un premio. No, 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 yo no te voy a dar nada a cambio. Y así razonan los padres, ¿no? Entonces, ¿me vas a condicionar y quieres algo a cambio? No, hijo, debes estudiar porque debes, es tu deber estudiar, eso es todo. Se acabó. No hay premios, no hay recompensas, debes porque debes. Entonces, la ley moral se impone sobre el individuo y no importan las circunstancias, ¿ok? No importan las circunstancias. El deber por el deber mismo, ¿ok? No importan las circunstancias, ¿ya? Es el deber por el deber mismo, ¿entiendes? A eso se refiere Kant, por eso es muy formalista esta ética kantiana. También tiene una característica de ser universal o universalizable y además es deontológica. Deontológica significa eso, pues, la ética del deber por el deber mismo, ¿ok? Entonces vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que de repente tienes una compañera, ¿ya? O puede ser una compañera de la academia de repente o una amiga y ella tiene dificultades con el curso de matemáticas, dificultades en aritmética, en álgebra. Entonces tú te enteras de que ella sufre con las matemáticas y le dices, yo te puedo enseñar, o porque yo domino esos cursos, entonces yo te puedo enseñar, le dices. Entonces le enseñas, le das algunas clases, algunas lecciones de matemática, de repente por Zoom, ¿no? O de repente te reúnes con ella, ya está, le das algunas clases de matemática y ella mejora su aprendizaje en matemática, ¿no? Y después de unos 3 meses, ¿ya? Ella te pregunta, ¿no? Te dice, Carlitos, tengo una curiosidad, ¿no? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me estás enseñando? ¿Por qué lo haces? ¿Tienes algún interés en mí? ¿Por qué lo haces? Quiero saber. Entonces Carlitos le responde, le dice, no, yo soy kantiano, le dice, yo soy kantiano, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Que él diga que es kantiano, ¿qué quiere decir eso? Y lo hizo Vamos, porque debía.
porque es su deber, nada más. Es mi deber enseñar a otros, porque yo aprendí, yo sé y quiero compartir. Bueno, es mi deber compartir mis conocimientos, se acabó. Lo hago por deber. Y la chica le dice, pero Carlitos, yo creí que tenías otro interés en mí, no sé, pensé que me pretendías otras cosas conmigo. No, yo soy kantiano, es el deber por el deber, nada más. Ah, entiendo. O sea, tú no buscas un premio, no buscas algo más. No, deber por el deber. Se acabó. ¿Entiendes? Si se trata de decir la verdad, también hay que actuar por deber. Entonces, Kant se pone un ejemplo, ¿no? Una situación en la que una persona parece que cometió un delito y la policía lo busca, ¿no? ¿Ya? Y entonces, según esta historia, esta persona busca a la casa, se va a la casa de un amigo que parece que es Kant, el amigo de Kant, y la policía, él se esconde en la casa de Kant, ¿ya? Porque esta metáfora hace alusión a Kant, ¿no? A su ética, ¿no? Y la policía busca a este delincuente, supuesto delincuente, toca la puerta y abre la puerta y dice, señor Kant, usted ha visto a este joven, este sujeto, lo estamos buscando. Entonces, ¿qué harías tú si tu amigo supuestamente cometió un delito? ¿Lo escondes, lo ocultas, mientes o dices la verdad? Porque es tu deber decir la verdad. Entonces, Digo la verdad. claro, si eres kantiano, entonces tú delatas a tu amigo. Sí, señor policía, él está ahí escondido en el baño. ¿Te das cuenta? O sea, Kant no contempla las circunstancias. O sea, por más que sea tu amigo, o sea, si es tu amigo, o sea, ¿por qué tendrías que delatarlo? Es tu amigo. Supongamos que es tu hermano, que por tu hermano no considerarías el hecho de que es tu hermano y mentirías. Entonces, para Kant, las circunstancias, no importa las circunstancias, debes actuar siempre en función del deber y de la ley moral. ¿Ok? Esa es la ética formalista kantiana. Pero en la vida real, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hace la gente? La gente miente. La gente actúa en función de las circunstancias, ¿sí o no? La moral de muchos peruanos es circunstancial. Es circunstancial. Si es tu madre, es tu hermano, tú mientes. Tú no vas a decir la verdad si es que realmente quieres a esa persona. Entonces, nosotros actuamos de otra manera, ¿no? No somos kantianos en ese sentido, ¿no? Entonces, es distinto, ¿cierto? Entonces, Kant nos está planteando una ética muy formalista. En la vida cotidiana, más bien nosotros actuamos en función de qué? De imperativos hipotéticos. Casi siempre en nuestros actos hay una suerte de contrato implícito, ¿no? De contrato implícito o de, digamos, de la fórmula condicional, ¿no? Tú haces esto, a cambio te doy esto, que es la moral más convencional que hay, ¿cierto? Entonces, Kant diría, no, que no es así, que tiene que ser el imperativo categórico, o sea, tiene que basarse en una ley moral. Claro, esto es porque Kant pretende que esta ley moral sea universal, pues. O sea, la ética kantiana tiene una pretensión de universalidad. Para evitar el relativismo, tiene que justamente fundamentar su ética de esa manera, pues, porque si no caeríamos en un relativismo. Y su ética tiene esa pretensión de universalidad, de ser una ley moral. Todo individuo, viva donde viva, siempre prevalezca la ley moral por encima de las diferencias de las particularidades. Uno de los imperativos categóricos o una de las leyes morales kantianas es, dice Kant, trata a la humanidad como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Nunca trates a otro ser humano como si fuera un instrumento, un medio, un objeto. No, trátalo siempre como un fin. Eso significa o eso implica que lo trates con respeto. Es decir, el ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio, nunca es un medio, en consecuencia merece el máximo respeto. ¿Ok? Esa es una ley moral, es un imperativo categórico kantiano y también esto tiene que ver con la dignidad. O sea, ahí Kant está destacando un valor fundamental
un valor moral fundamental que se conoce como dignidad. La dignidad consiste en ese valor moral que exige el máximo respeto al ser humano porque el ser humano es un fin en sí mismo. Somos fines en sí mismos, no somos medios, ¿ya? Somos fines. Y por tanto merecemos el máximo respeto, ¿ya? El máximo respeto. ¿Ok? A, a eso se refiere. Muy bien. Y por último, ya la ética de Moore, la ética kantiana, no diré la ética de Moore, que es una ética analítica, ya analítica, ¿ok? Entonces aquí tenemos la ética analítica, es una ética contemporánea de George Moore. A esta ética se le llama metaética, o se le da el nombre de ética analítica, ya metaética o ética analítica, así se le denomina a esta ética. Entonces, Moore, ¿qué es lo que sostiene? Moore sostiene que el bien, ¿ya? El bien es indefinible. El bien no se puede definir. No podemos definir el bien. Es indefinible. ¿Ok? Indefinible, no se puede definir qué es el bien, no se puede deducir racionalmente qué es el bien. Es indefinible. Pero ¿por qué es indefinible? ¿Por qué no se puede definir el bien? Porque el bien, la palabra bien, es una palabra simple, es un término simple, no tiene partes. Es un término que no se puede dividir, no se puede analizar, no se puede descomponer en partes simples, porque es una parte simple. En consecuencia, no tiene definición, no se puede definir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice Moore. O sea, Moore como analítico, eso es una ética analítica, analiza las palabras, el lenguaje moral. Y cuando analiza el bien, término, la palabra bien, se da cuenta de que este es un término simple y por eso no se puede definir. Que no es lo mismo que, por ejemplo, yo digo carro. Defíneme la palabra carro. ¿Qué es un carro? Esa pregunta es una pregunta por la definición. Entonces tú puedes decir, profesor, fácil, profe. Vehículo de transporte que tiene cuatro ruedas, ¿no? Cuatro ruedas, tiene motor, tiene parabrisa, ya. Al definir carro, tú me estás dando diferentes características. Es decir, esas características son como los elementos, las partes simples de un todo que sería el carro. Pero no puedes hacer lo mismo con la palabra bien. El término bien no se descompone. En consecuencia, no tiene definición. Ahora, ¿por qué se llama a esta ética intuicionista? Ya se llama intuicionista porque la única manera para conocer, para captar el bien es a través de la intuición. Solo podemos captar el bien, conocer el bien por medio de la intuición. Entonces, la intuición es una forma de conocimiento, es una manera de conocer, ¿ok? Entonces, ese intuicionismo se refiere a la forma en que captamos el bien. Como el bien no se puede definir, lo único que podemos hacer es captarlo. Lo captamos, lo sentimos. En algunas circunstancias de la vida, observamos de repente un acto de justicia, un acto de solidaridad en la calle. Entonces, cuando observamos eso, estaríamos sintiendo, estaríamos captando el bien, una manifestación del bien, ¿ok? Porque no se puede definir, solo se puede captar por medio de la intuición. Intuición significa conocimiento directo, conocimiento inmediato del objeto. En este caso, el objeto es el bien, ¿ok? Muy bien, estas son todas las teorías éticas, ¿ok? Ahora vamos a ingresar a las preguntas. Vamos a ver las preguntitas, ¿ya? Veamos las preguntitas, ¿ok? A ver qué preguntas tenemos. Veamos cuáles son las preguntitas.
Muy bien, ahí están las preguntas. Aquí están. A ver, número uno, ¿qué tenemos por aquí? Dice María Mercedes prefiere buscar una forma particular de sentirse bien, de vivir bien y feliz. Ella señala que meditando, reflexionando, alcanza la felicidad y el bienestar en su vida. Sin embargo, para Juan Gabriel, la mejor manera de vivir es siendo parte de una sociedad, obedeciendo primero o acuerdos comunes que permitan una convivencia armónica. El paradigma de María se ubica en, mientras que el de Gabriel se circunscribe a, La moral y la ética. ¿No? ¿cuál sería la clave? Enano. ¿La C o la E? Moral y ética. La C ¿Enano? La E. o la E. Ética y la moral. Mm. Yo expliqué eso, le expliqué y encima había un cuadro comparativo entre la moral y la ética. No sé. La La E, clave profe. sería La E. vamos a sombrear, vamos a resaltar, ¿ya? La clave sería la E. La clave sería la E. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta o no? A ver, revisen, miren, lean bien, analicen. ¿Eso no es? Sí, Ah, ya me di porque cuenta. Sí, dice forma de vivir. no Claro, había está pensado. hablando de la felicidad, pues. Está hablando de la virtud, del vivir bien o un modelo de vida ideal, ¿no? Ser feliz. Eso es Aristóteles, ¿ok? Y aquí está hablando de vivir obedeciendo principios, o sea, normas. Principios son normas, reglas, acuerdos son reglas, reglas comunes, la moral, pues. Es claro, la moral, las normas, refiere a las normas. Eso tiene que ver con la moral, ¿ok? Muy Profe, tengo una inquietud. La D, ¿por qué no podría ser? la de, ¿qué dice la de la ley de vida ética, la norma jurídica? No, la norma jurídica no, hijo, porque no estamos hablando de normas jurídicas. Las normas jurídicas son las leyes y las leyes provienen del Estado, no provienen de la sociedad. O sea, la moral es anterior a las leyes, a la norma jurídica. ¿Entiendes? Si aquí hubieran puesto norma moral, eso es distinto, pero aquí dice norma jurídica. Y lo otro es la vida ética. Claro, podría ser vida ética o ética, pero aquí tendría que ser norma moral. Aquí dice norma jurídica. Y el texto no me está hablando de ninguna norma jurídica. Está hablando de norma moral. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. A ver, ¿qué tenemos? Número 2. A ver, una 2. La noción de algoritmo moral se refiere a la IA, a la inteligencia artificial, si tienen o no tienen moral. Si tienen conciencia moral, libertad moral. A ver, a partir de la lectura podemos señalar que las La D. máquinas podrían reemplazar a las personas en términos morales. Mm, No. No, ¿Cuál falso. sería? No. La Eso es D. falso. Dedo. Sí, la D. La clave sería la de las máquinas no podrían ser morales, pues las máquinas no pueden ser personas morales. ¿Ok? La clave sería la D. 3. La ética aristotélica afirma que las acciones humanas persiguen una determinada finalidad. Claro, esa finalidad es la felicidad, ¿cierto? Ya, estas dos afirmaciones se refieren respectivamente al carácter de la propuesta ética de este gran filósofo griego. ¿Cuál sería? La ¿Pasa? B. La B. Pasa. La C. No, Caso.
Esas características o rasgos son teleológico, porque teleológico significa fin, meta, y la felicidad es una meta. Eudemonista significa felicidad, es una palabra de origen griego, se refiere a la felicidad. Eudaimonía, eudemonista significa felicidad. Teleológica, porque la felicidad es una meta, pues. Teleológico significa eso, meta, fin. Casa, 3 casa. 4. Se puede decir que la apreciación de análisis sobre la conversación concuerda con él. Disfrutar de una conversación. Ese disfrutar significa gozar. Es agradable conversar, ¿ya? Cuando algo es agradable, o sea, es fuente de agrado, de satisfacción, de placer, acá está hablando del placer de la conversación. A. Por lo tanto, Hedonismo eso tiene Avión. que ver Avión. con avión. Correcto. 5. Hace algunos años, el portavoz del gobierno declaró a los medios, estamos haciendo la cuarentena para que la gente no se contagie, no muera. Ya. Entonces dice acá, Mayoría. las afirmaciones de dicho personaje están relacionadas con la idea de, La A. hablando de la Avión. número 5, A. ¿cuál sería la 5? La A. La alcanzar mayor felicidad posible mayor número de personas. Ya, eso tiene que ver con el utilitarismo, experimentar mayor placer individual, no. ¿Cuál felicidad? No. La clave sería la A. Así es. Ya, la A sería. El mayor placer o mayor felicidad, bienestar para el mayor número de personas. Tesis utilitarista. 6 y 7. La ley moral, me está hablando de Kant, ya eso es Kant, ahí está Kant. Ley moral debe ser completamente invariable. O sea, la ley moral no se basa en circunstancias, no cambia en función a las circunstancias, siempre es la misma. Por eso es el formalismo del que estábamos hablando. Cuando he descubierto un imperativo categórico, o sea, una ley moral, he descubierto una regla que no tiene excepciones. ¿Ok? No hay excepciones, como lo mencionamos en el ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí planteé el caso justamente de Benjamin Constant, que había criticado sobre este punto. Supóngase que un probable asesino me interroga sobre el paradero de una futura víctima y que yo miento con el fin de salvarle la vida. El asesino dice, procede, ¿no? Fuego a seguir, luego debe ser, ¿no?, a seguir mis indicaciones, pero sin que yo lo sepa, la víctima se encamina precisamente al lugar hacia el que ha sido enviado al asesino. El asesinato se produce a causa de mi mentira y soy responsable precisamente porque he mentido. Entonces, dice aquí, según el texto podemos señalar que para Kant, La C. Casa. Casa. clave la No C, sé. no tome en cuenta las consecuencias, los premios, los castigos, no tome en cuenta eso. ¿Ok? Casa. 7. A partir del texto podemos inferir que Avión. La A. Avión. No sé. a ver, el deber de seguir el imperativo categórico está por encima de los fines que consigue la acción. Correcto. ¿Ah? No hay otra. Por encima de los fines, claro. No se persiguen fines, no hay premios, castigos. Es el deber por el deber. Avión. 8. No puede considerarse libre ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de gobierno, en la que estas libertades en general no sean respetadas. Ninguna es completamente libre si no existiese en ella una forma de incondicional y absoluta. O sea, que la libertad exista de forma incondicional y absoluta. La única libertad que merece tal nombre es la de perseguir nuestro propio bien. ¿Ya? Esta parte en la que dice perseguir nuestro propio bien
Esa partecita significa individualismo radical. O sea, este texto es de Mill, es el texto que vino en el examen de San Marcos, sobre la libertad. Y aquí está exponiendo, ojo, esto no es utilitarismo, esto es liberalismo. Es la tesis liberal de Mill y de otros liberales, donde lo más importante, o sea, aquí lo fundamental es la libertad del individuo. Pero eso es individualismo, pues. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde quedan los demás? Dice, a nuestra propia manera, perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera. Esto que estás leyendo entra en contradicción con el utilitarismo, porque el utilitarismo se basa en otra premisa. Dice, siempre y cuando no intentamos privar a otros del suyo o impidamos sus esfuerzos por alcanzar. Ya. Aquí viene justamente la consideración de los otros, de los demás, de la sociedad civil. Es decir, mi libertad terminaría donde comienza la libertad de otro. Yo no puedo, en el afán de ser libre, privar a otro de su libertad, ¿cierto? O perjudicar a otro. Cada uno es el verdadero guardián de su propia libertad, debe decir, de su propia salud, ya sea corporal o mental o espiritual. Entonces, según el texto, para mí, la libertad debe ser considerada como libertad de conciencia, libertad de opinión, Paso. garantización de la participación Paso. política, Paso. perseguir La los C. objetivos. La clave sería la C. Así es. La clave sería la C. ¿Ok? La C de casa. 9. Según el texto, si un país no respetan algunas libertades, podemos inferir que La B. correcto, Marco. libertad plena en dicho país. No hay libertad. No habría libertad plena en dicho país. Correcto. 10 dice, presenciamos el robo de un banco por parte de un ladrón. Luego sabemos que el ladrón no se queda con el dinero, sino que lo entrega a un orfanato, un Robin Hood, que carece de recursos para sustentar a los huérfanos que en él viven. Podemos denunciar el robo, pero si lo hacemos es probable que el dinero que el orfanato ahora puede usar para alimentar y cuidar a los niños tenga que ser devuelto al banco. ¿Qué hacemos en esa circunstancia? ¿Qué podemos inferir a partir de este párrafo? Beso. Requerimos hallar un justo medio, estamos frente a un dilema moral, se busca una respuesta del eudemonismo. La E. Esto es, este es un Beso. ejemplo de La dilema, B. Beso. ¿ya? Es ejemplo de un dilema. Es un dilema moral que te genera un conflicto, ¿no? Ser honesto, decir la verdad, ¿no? ¿Quién robó? Si sabes, pero al mismo tiempo las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que hará la policía, ¿no? Y ese dinero se está usando para ayudar a unos niños del orfanato. Entonces, el dilema moral es ese conflicto moral que se genera, es esa disyuntiva en la que tienes que elegir entre A o B. 11. El Congreso ha promulgado una ley que refuerza la protección del embarazo, ¿no? La protección del embarazo, por lo que establece medidas que dificultan el acceso al aborto terapéutico. La ley reconoce el derecho a la vida del no nacido, establece medidas para garantizar la salud y bienestar de la madre gestante durante todas las etapas del embarazo. Entonces, aquí dice, sin embargo, a pesar de su reconocimiento legal, el acceso efectivo al aborto por razones médicas ha sido limitado, con casos de mujeres que han enfrentado serias consecuencias por falta de atención oportuna. Muy bien. Según el texto, ¿qué podemos inferir? Podemos inferir el texto en la número 11. La C. Dado. La clave sería, en relación al aborto, D. es que se ha presentado como dilema moral que genera posturas enfrentadas. Algunos a favor, algunos en contra. 12. Supongamos que por la autopista va un automóvil gran velocidad, de pronto en un cruce, de luz, la luz cambia repentinamente
de verde a rojo y una persona avanza por el cruce peatonal. El conductor del automóvil se da cuenta de que no podrá frenar a tiempo, de manera que si continúa de frente, atropellará al peatón, ¿no? Uno, ¿no? Sin embargo, decide desviarse de la vía para salvar la vida del peatón. Necesariamente el automóvil se volcará debido al exceso de velocidad y sus ocupantes saldrían severamente afectados. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? ¿Salvas a uno, al peatón, o salvas a los que están en el vehículo, ¿no? O sacrificas al peatón y bueno, Dilema del tren. La C. Dedo. Dilema del tren. claro, es una situación que se asemeja a o está relacionada con el dilema del tren. ¿Ok? Entonces la clave sería la D, correcto. ¿Ya? Se está relacionada con el dilema del tren. Con el dilema del tren. Muy bien, correcto. Ya está. Estas son todas las preguntas. ¿Alguna duda, alguna consulta adicional? Todo entendido, profesor. Sí, ¿Alguna profesor. pregunta? ¿Alguna Profesor, clave? una consulta. Ujú. No es sobre las preguntas, sino es algo sobre que comentó en la teoría. Me pareció ver que la moral era ethos pre-reflexiva, ¿verdad? Sí. ¿Ese prefijo significa que la moral va antes de la ética o qué significa ese prefijo pre? No, en el contexto, cuando hablamos de un etos reflexivo y un etos prerreflexivo, así como una moral vivida y una moral pensada, lo que describe el etos prerreflexivo es que muchos de nuestros actos morales no son pensados, no son evaluados. A veces actuamos mecánicamente, es decir, actuamos por hábito, básicamente, por costumbre, ¿me entiendes? Entonces, eso ocurre en la vida cotidiana. O sea, muchos de nuestros actos morales o inmorales no son evaluados del todo, no son pensados. Por eso se dice prerreflexivo. Ahora, eso no significa que nosotros no pensemos o no seamos personas pensantes o racionales. Lo que sí considera es que hay situaciones o circunstancias y hay personas que ciertamente no evalúan como evalúa un filósofo, ¿no? El fundamento del acto moral. Básicamente hace referencia a eso, ¿no? Ahora, lo otro es, si la moral es anterior a la ética, se podría decir que sí. La moral aparece desde que aparece la humanidad. En cambio, la ética como disciplina es una disciplina filosófica. O sea, aparece cuando aparecen los filósofos, cuando alguien comienza a reflexionar profundamente y escribir libros como Aristóteles. ¿Me entiendes? Pero la moral es anterior, estuvo presente desde que los seres humanos tienen conciencia moral. ¿Entiendes? Si quieres, lo puedes interpretar de esa manera también, aunque ese aspecto, ese análisis es más histórico y comparativo, ¿no? Entre ética y moral. Pero ahí me parece que cuando se habla de etos pre y etos reflexivo, se refiere a qué tanto nosotros pensamos lo que hacemos. ¿Me entiendes? A veces actuamos mecánicamente y no evaluamos lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, como si nos dejáramos llevar por nuestros impulsos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido se puede hablar de un etos pre-reflexivo, ¿ok? Entonces, eso puede pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, Cristian Domínguez, a ver, etos pre-reflexivo, moral vivida. O sea, cuando alguien ya se acostumbra a ser infiel, o sea, tú no estás evaluando todo el tiempo lo que haces, simplemente lo haces. O sea, actúas como mecánicamente, por hábito, por costumbre, ¿ok? Es decir, si algunas personas se dedican a robar, o sea, no todo el tiempo están evaluando si, oye, pero robar es algo bueno, es algo malo, se están cuestionando, simplemente lo hacen, porque ya es un hábito, es una costumbre, delinquir o mentir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien miente y siempre miente de manera sistemática, entonces no evalúa, no reflexiona sobre eso que está haciendo, simplemente lo hace, ¿no? En cambio, dentro de la ética se reflexiona sobre por qué la gente hace lo que hace y cuál sería el fundamento de ese acto moral o de ese acto inmoral. ¿Entiendes? Esa sería la diferencia. Profesor, y en el caso de Corea del Norte, las personas o ciudadanos de ese país
¿Serían personas tal vez amorales porque no tienen libertad? ¿O cómo sería ese caso para analizar? Ah, no, eso ya es distinto, porque si tú hablas de un país, de una nación, ahí no estamos hablando de una libertad, no estamos hablando estrictamente de moral, estaríamos hablando de política, porque ya estamos hablando de la libertad en un escenario en una sociedad civil, en un Estado, en relación al Estado. La moral no se debe entender la moral en el plano de una libertad política. O sea, la decisión en el ámbito moral es un ámbito, podemos decir, privado, principalmente privado. En cambio, la política tiene un carácter público, ¿me entiendes? Entonces, ahí el problema no es la moral, el problema es la política, la libertad política. Si ellos se sienten libres frente a un régimen, si es opresivo o no lo es. Pero ahí el problema no es moral, el problema es político. Ahí tendríamos que hablar de la libertad desde el punto de vista del liberalismo, ¿no? O sea, para un liberal, los coreanos no son libres, de cómo entienden los liberales la libertad individual, ¿me entiendes? Pero la cuestión moral tiene que ver con un aspecto más personal, ¿ya? Porque son decisiones personales. Por ejemplo, ser infiel. O sea, no es que un régimen político te diga, a ver, prohibimos la infidelidad, todo aquel que sea infiel lo vamos a matar. Ya, eso es distinto. Pero por ser infiel no te van a matar, no te van a meter preso. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, es un asunto más privado el hacer eso. Ahora, puede ser en el caso de robar. Ahí sí hay normas y leyes que prohíben y sancionan el robo, ¿no? Pero hay cuestiones como mentir, dependiendo del tipo de mentira, ¿no? O sea, uno puede mentirle a sus padres, ¿no? Por eso vas a ir a la cárcel. Entonces, cuando haces la pregunta, eso ya está situado en un contexto distinto, en un escenario más político y social, ¿no? ¿Me entiendes? Que traspasa lo meramente individual, ¿ok? Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.